¿Qué tal? Buenas noches chicos. Ahora con este tema de la información académica y profesional en las técnicas tutoriales. Debemos previamente saber identificar pues propiamente qué tipo de información nos puede servir para esta función tutorial, esta técnica tutorial que se basa propiamente en información que requerimos para su desarrollo. De esta información, sí, solamente pedimos lo siguiente. Vamos a revisar. Sí, el tema 4, técnicas tutoriales. Vamos a ir aquí una tarea, 4.1, 4.2 y 4.3, ¿no? Del 4.4, analiza la información propuesta, elabora un ensayo para determinar la importancia de la evaluación diagnóstica, solo una cuartilla. Este no sería este de acá, sería analiza la información propuesta y elabora un cuadro comparativo de los temas 4.1 al 4.3. Sí, que corresponde entonces a la primera tarea de técnicas tutoriales, el 4.4. Vamos a revisar entonces 4.4. Información propuesta, lee la información propuesta y elabora un ensayo para determinar la importancia de la evaluación diagnóstica, solo una cuartilla. Es decir, estos dos temas en particular no hay una tarea en concreto, pero el tema que destaco, pues bueno, es la importancia de la evaluación diagnóstica como tema relacionado a el proyecto, ¿no? En este sentido, es una técnica que ya les puse en el claro. La orientación académica y profesional, propiamente tendremos que revisar qué tipo de propuesta es, qué tipo de enfoque, qué tipo de forma de trabajo. Esta orientación académica y profesional es un proceso continuo de ayuda al alumnado en la toma de decisiones académicas y profesionales de manera planificada y sistemática, cuyo objetivo es lograr el autoconocimiento y el conocimiento del mundo académico y la laboral para realizar una elección adecuada. Propiamente la información que se genera en los procesos de orientación en estos dos conceptos está delimitado. Hay por ejemplo, el test de gustos y preferencias, en el que destacamos el seguimiento a qué desearía el alumno, obviamente, en el ciclo inmediato superior, a generar información propiamente importante para la vida y desarrollo del alumno. Luego el orientador debe de saber distinguirla, deberá saber determinarla mediante estos instrumentos o test sobre este tema, que nos va a permitir pues determinar cuáles serían su orientación académica y cuál sería su orientación profesional, o en donde él se pudiera desarrollar con más facilidad. Para eso se diseñan estos test. En este ámbito entonces propiamente comienza en esta adolescencia y desarrollo del proceso de la identidad en general, porque propiamente aquí es a donde estamos formando la identidad, estamos terminando de formar la personalidad. Determinadamente el alumno necesita esta orientación, ¿sí? ¿Para qué? Para revisar cómo sería aquel plan o cuál sería el conjunto de acciones para poder insertar laboralmente y socialmente al alumno. Porque en esta etapa, pues bueno, el adolescente adolece de ese poder de tomar decisiones correctas. Las decisiones no siempre pueden ser las correctas, ¿no? En estas actuaciones contempladas por este denominado, porque forma parte también de una propuesta de trabajo al interior de las escuelas, ¿sí? Como un documento programático del centro. Este programa de orientación académica y profesional es elaborado, pues, obviamente por el orientador, el que recoge propiamente algunas tareas como el asesoramiento y la orientación vocacional. Tiene por objeto entonces facilitar la madurez vocacional de los alumnos, capacitándoles en la toma de decisiones. Y las competencias para poder hablar y desarrollar. Esta vocación tiene que ver
con lo laboral, con lo profesional, pero por sobre todo por ese gusto, determinar ese gusto que tiene el alumno y la vocación para ello, ¿no? Podemos tener un gusto, un talento, sí, pero si no tenemos la vocación a manera de competencia, pues se vuelve un tanto complejo. Este programa de orientación académica y profesional contribuirá a facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario académico y profesional. Este programa principalmente va a apoyar esta toma de decisiones, formar una personalidad distinta que pueda tomar o llevar a cabo decisiones que no son más que actuaciones que desarrollen capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren la forma ajustada a sus propias capacidades, motivaciones e intereses. Con el sentido estricto de la integración social y vocacional, esta orientación pues guía una serie de acciones a través de distintos instrumentos que le permiten determinar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus intereses, ¿no? El orientador propio, a través de este programa de orientación académica y profesional, las actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre las distintas opciones educativas y laborales relacionadas con cada etapa educativa y de manera especial sobre aquellas que ofrezcan en su entorno. Entonces, de acuerdo al análisis personal de cada uno de los alumnos en el sentido de asesoramiento y orientación vocacional, este orientador traza las bases para que estén con su siguiente etapa vocación y luego entonces sean las más apropiadas para necesidad para el desarrollar pues lo que él prioritariamente necesita, ¿no? También entonces podemos especificar líneas tales como en esta etapa o ciclo sobre el desarrollo del centro, en el centro indicando las que deben ser incorporadas a las programaciones didácticas de las distintas áreas, materias o módulos. Para ello será fundamental la coordinación del departamento didáctico y la junta de profesores, ¿sí? Debemos entonces incorporar nuestras actuaciones. ¿Cómo atender ese sentido vocacional en el alumno? Partiendo de un planteamiento curricular en cada uno de los materias, propician en estos distintos niveles educativos una orientación vocacional, es decir, aquellas asignaturas que para el alumno son importantes y que éstas van a decidir de cierta manera pues la continuación en el grado siguiente del alumno. Estas acciones deben integrarse en la acción tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y con las familias, con el fin de facilitar la participación y colaboración de estas en el proceso de ayuda en la toma de decisiones de sus hijos e hijas, ¿no? Se diferenciarán las actuaciones específicas del departamento de orientación en las que serán desarrolladas por los profesores tutores. Es decir, en conjunto, la acción tutorial busca colaborar, ¿sí? Y participar en la toma de decisiones de estos alumnos. Regularmente lo decimos nuevamente en secundaria. Las que corresponde a organizar y desarrollar el propio departamento de orientación para mantener relación con los centros de trabajo de su entorno y fomentar la colaboración y la orientación profesional del alumnado. Es decir, el departamento de orientación relaciones con las necesidades del alumno en el sentido vocacional, eh, tendrá que elaborar acciones para que estos alumnos conozcan las opciones por las que están interesadas en un punto determinado para poder tener un gusto por lo que va a estudiar posteriormente. En ese sentido, bueno, pues tenemos la obligatoriedad, ¿sí? Que este programa de orientación académica y profesional, ¿sí? En lo que se refiere a ese tipo de información que se genera, tiene un objetivo, que es facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a intereses, aptitudes, motivaciones y capacidades. Aquí se aplica un test, por ejemplo, para chicos de preparatoria, promover el conocimiento en el sistema educativo de las diversas opciones académicas y de la formación profesional. Se encarga entonces de relacionar estas necesidades educativas del alumno con
relacionarlas a instituciones de su propio interés y donde ellos puedan desarrollarse muy propiamente. Facilitar también el aprendizaje de la búsqueda de información sobre sectores productivos. Obviamente, al tener un interés vocacional, deberá el alumno tener para este proceso pues información de las posibles opciones laborales que pueda tener con base a un tipo de estudio que él va a adquirir, ¿no? Recoger toda la información necesaria para que el alumno pueda estar mejor orientado en su elección y toma de decisiones, tanto en enseñanzas académicas como profesionales. Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del alumnado. Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional y promover el desarrollo de la creatividad. Propiamente programas que se trazan estos orientadores para alumnos de tercer grado, sexto grado de primaria y sexto semestre de bachillerato, pero bueno, es un proceso, ¿no? No solamente en estos grados o semestres es cuando se prepara, sino que desde un comienzo se empieza a analizar, pues propiamente ese interés, ¿no? Ese interés por facilitarle la vida y la vocación a los alumnos. ¿Cuál es la importancia de esta orientación académica desde las etapas más tempranas, que también está presente en etapas o edades del alumno en una edad más menor? Sí, de acuerdo a esta investigación de la OCDE, la orientación académica es un pilar esencial en la formación del alumnado y debería ofrecerse desde la educación primaria. Bueno, pues es una educación, una indicación, es una sugerencia. Y bueno, pues debemos en ir descubriendo en ellos sus gustos, pero también sobre todo sus talentos o habilidades, ¿no? Propiamente en algunos países, pues bueno, el alumnado puede desarrollar una educación infantil con capacidades que le ayudarán a construir su vida personal y profesional. Es importante vivir ese proceso junto al alumno y obviamente hay las técnicas, hay las formas de hacerlo, propiamente por la figura, por ejemplo, la figura de USAER, ¿no? Que actúa en nuestro país pues con esta etapa. Desde esta etapa temprana, como esta educación infantil, pues el plan y programa se está planteado como un elemento global, en el que se integran diferentes áreas del conocimiento de uno mismo, del entorno y de la comunicación y el lenguaje. Estos son los campos de formación en la educación, al menos en la educación en México. De este modo, entonces, la orientación se basa en guiar a qué les gusta, cuáles son sus talentos, a la vez que se les ofrece primeramente herramientas para su futuro personal, académico y profesional, dando pautas para el comportamiento o reacción ante esos estímulos. Me agrada el concepto de esta orientación en este nivel porque también descubrimos necesidades propias que el alumno deba irse formando o desarrollando. Dentro del andamiaje del desarrollo de un planteamiento curricular, el alumno también desarrolla esas habilidades y se va relacionando con ciertas actividades pedagógicas que para él le son de más enriquecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, puede desarrollar un gusto por la pintura, por la música, por la danza, por las artes escénicas, etc. Y de aquí vamos relacionando y madurando ya una toma de decisiones desde que usa por ámbitos, ¿no? Lingüístico, matemáticas, acciones para implementar, para instaurar este gusto por estos aspectos en el alumno de primaria, ¿no? Se centrará en aquellas competencias en las que el alumno presenta más facilidad. De aquí que en un futuro, pues el alumno decide estudiar y especializarse en un área del conocimiento. Competencias en las que este alumno presenta también pautas y adaptaciones en algunos casos para trabajar, las que le resultan más complicadas, es decir, trazaremos nuevas actividades con fin de facilitar el conocimiento en lo que le resulta más complicado y en lo que domina más, pues bueno, sería una reacción natural ante ese estímulo de querer darle un seguimiento. El profesional debe estar presente en los inicios de la educación formal.
como una herramienta de guía al autoconocimiento y desarrollo personal, pilares fundamentales a la hora de establecer decisiones sobre el propio futuro académico y profesional. En la educación infantil, propiamente primaria, pues es aquel conjunto de herramientas globales de desarrollo personal, ¿no? Se trabaja desde el área de orientación de manera universal, transversal y a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, desde lo individual o lo grupal, ¿sí? En esta función de las necesidades que cada alumno y alumna. Así, por ejemplo, si presentamos dificultades en la concentración, ¿sí? Se trabaja a través de la realización de trabajo de actividades de tipo más cognitivo, es decir, derivado de un trabajo de orientación, esta desventaja de la competencia o habilidad, pues trabajar con rompecabezas, lectura de cuentos, etcétera. Actividades sencillas que le van formando ese desarrollo cognitivo del alumno. En la educación primaria, pues bueno, las intervenciones ya están más fragmentadas, siendo la estructura curricular así. Estas se concentran en un apoyo curricular más específico por materias, ¿no? A partir de las observaciones y cuestionarios para potenciar el desarrollo del alumnado. Sigue siendo el objetivo, ¿no? El desarrollo y la respuesta a las necesidades del alumno. Nos dice ya en nivel secundaria, aquí se requiere un nivel de autoconocimiento y autonomía básicos, es decir, los alumnos empiezan a actuar ya propiamente en el sentido del estímulo a desarrollar su propio conocimiento, pero tenemos que fomentar primeramente desde el nivel de orientación, pues tener formas de esa toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues la orientación académica y profesional, que es también la información en la función tutorial, pues debemos estar presentes desde los inicios de la educación formal como una herramienta guía hacia el autoconocimiento y desarrollo personal, que son los pilares fundamentales a la hora de establecer decisiones sobre el propio futuro académico y profesional. Me quedo con esta frase. Esta es la función tutorial desde la perspectiva de lo profesional, lo vocacional, ¿sí? Y la información académica que se le debe dar a estos alumnos en estas etapas. Y bueno, pues la orientación entonces, vista en ese sentido, como la consecución de objetivos curriculares y el desarrollo personal. ¿Sí? Esta orientación en estos dos sentidos que me permite cumplir con objetivos curriculares y desarrollo del alumno. La orientación académica, ¿sí? Debemos de crear una buena alianza con las familias también para que las familias se den cuenta de los gustos y preferencias que estos alumnos en sus familias manifiestan. Es decir, estos familiares pues van a apoyar esa toma de decisión, ¿sí? Teniendo un panorama propiamente de actuación para el alumno y ofreciéndole las opciones para que él logre sus objetivos. Eso es de parte de las familias, ¿no? A partir de entonces debemos de buscar esa alianza, establecer un buen clima de trabajo y establecer una línea de actuación conjunta entre la familia y la escuela, porque ambas pues son conjuntos sociales que interactúan el- con ver o determinar hacia dónde va este alumno, ¿sí? Cómo va a dirigirse a esto y cómo va a salir adelante. En conclusión, podemos decir entonces que la orientación en etapas tempranas es esencial para el desarrollo del alumnado, por lo que respecta al autoconocimiento y la autonomía personal, elementos que sustentan decisiones conscientes y de manera independiente. Es decir, la función tutorial con estos dos aspectos de lo vocacional y lo profesional y la información académica que se le brinda al alumno, principalmente es para entablar y esos objetivos y por supuesto cumplirlos. En lo que respecta al autoconocimiento, verificar todo lo que le gusta, le atrae, una autonomía para la toma de decisiones en un futuro y tener el sentido vocacional, el sentido de información académica propio para su futuro. Es ese seguimiento que esta área, este orientador, pues debe de generar
en el alumno. Nos vemos en el siguiente video. Hasta aquí los dos temas, tipo de información.